que escribo en el grupo que seguimos. Bien, la idea acá. Ah, se me borró el coso. Bueno, estaba escribiendo. Igual yo lo hice mal, me parece, porque yo hice todo al cuadrado. Claro, no, está perfecto ahí que te hayas dado cuenta. Es 2 Ok. por 2 un octavo sería al menos, cuadrado. Es decir, menos ¿cuánto te queda? 2 Claro. por un octavo al cuadrado, sí. Como el x vértice era menos un octavo, pero no importa, cuando es al cuadrado el menos queda positivo, ese término, igualmente como teníamos el menos 2 adelante, va a ser menos 2 por 1 sobre 64, es decir, nos va a quedar menos 1 sobre 32. Ese término. Pero bien, ahí si alguno lo resuelve ahí con la calcu, simplemente que nos diga cuánto queda el i vértice. Y ahora, 65 sobre 32 me queda a mí. ¿cuánto? 65 sobre 32. Él tiene la voz de Messi. Hola, Cocu. Encima salí al principio poner bombastic. Che, discúlpame, ¿me habías dicho 25 sobre 32? Espera, escucho. No, 65. Ah, está bien. Sí, está bien entonces, porque es casi 2. Está bien. Sí, te quedó bien. No me sonaba, no me sonaba el otro número, pero así está bien. Es prácticamente, esto es cuando te queda 2.00 no sé cuánto. A mí me quedó 61 sobre 32, pero también Está bien, sí, pero es del orden de es 2. casi lo mismo. Está bien. Ok. Sí, se ve que según. Sí, Pero yo lo ahora hago no con me las pongo, fracciones en la calculadora. ahora no me pongo muy quisquilloso, pero más o menos creo que tiene que dar, mirando así la ecuación, tendría que dar alrededor de 2. Yo lo resuelvo poniendo las fracciones Sí. en valor fracción en la calculadora. Entonces, ¿Y capaz ponés todos que. los términos juntos? ¿Fum? ¿O ponés término igual? No, voy haciendo por pasos, porque si Ah, no está bien. después con los paréntesis eso se puede, pero No, no, pero voy genera, resolviendo de a podés pasos, sí, introducir el genera error, confusión. claro. Sí, sí. Pero lo pongo como con el botón de fracción, Claro. las fracciones. Mira, sí. Entonces, a uno le dio 65, al otro le dio 61 y al otro le dio 67. Sí, sobre 32. Habría que ver por qué les da esa diferencia. Ahí me parece que hay un tema con un menos, eh, pero bueno, es cuestión de rehacer la cuenta y ver. eh. Ahora quiero, antes de pasar como a las consultas de antes, les quiero mostrar un tema que es un ejercicio. Les voy a partir de esta clase, les voy a dar, o vamos a ver, mejor dicho, dos actividades que tiene que ver con conceptos de igualar expresiones, ver en qué punto se encuentran dos cosas, y algo que ya habíamos hecho la vez pasada, pero ahora lo vamos a elaborar más en detalle. Bueno, acá esto es un repaso en lo que es el estudio de funciones cuadráticas y lineales, que estábamos haciendo la otra vez. Yo, el otro día que habíamos estado viendo ejemplos, la otra clase yo me había hecho como un grafiquito, viste que en un momento habíamos hecho cuántas gráficas, cuántas rectas pueden cruzar a un punto, que son infinitas, y a partir de ahí habíamos visto como crecimiento y decrecimiento, habíamos hecho algo de eso. Esto es a modo de resumen. Ya, esto yo sé que ustedes están como un poco cansados de ver quizás expresiones generales, pero siempre es bueno recordar que la función lineal con respecto a la cuadrática tiene un término menos y le falta el orden 2. Se define la pendiente de la recta y podemos ver con estas gráficas distintas funciones, distintos ejemplos acá, ¿sí? Como todos tienen ordenada al origen 1,
es fácil intuir que todas van a cortar al eje Y en el valor 1. ¿no? Y otra cosa que de acá justamente con lo que estuvimos charlando recién les quería mostrar es que las raíces en la función lineal las despejamos de igualar a 0 esta expresión y nos va a quedar siempre esto. La raíz en una función lineal siempre, conociendo los coeficientes, la podemos derivar a partir de este valor. ¿Sí? Funciones cuadráticas, que es lo que estuvimos viendo recién. Acá yo les dejo en un breve resumen, no les reescribo la fórmula de Bhaskara en esta parte, pero les digo justamente esto que estuvimos viendo recién. A partir de conocer la función, a partir de conocer la expresión analítica, nosotros podemos graficarla y calcular si tiene o no tiene raíces, cuál es el punto vértice, ¿sí? Y a partir de eso, intuir la gráfica de la función, hacer una gráfica estimada, ¿no? Entonces, vimos que de Bhaskara uno puede calcular el valor de X vértice, ¿sí? Reemplazando el X vértice de la función obtiene el valor Y vértice, y de estos dos obtiene lo que es el punto vértice. ¿Está bien? Y acá, nuevamente lo que habíamos estado viendo antes, según los coeficientes. Si el valor de A es, en el caso de la parábola roja, menor a 0, es cóncava hacia abajo. Si es mayor a 0, es cóncava hacia arriba. B, lo que nos va, el valor de B, como vimos recién ahí en el ejemplo, si B es positivo, vamos a tener que la parábola, la campana, se va a desplazar hacia los X negativos, ¿no? Si B es negativo, se va a desplazar hacia los X positivos. Y va a bajar o a subir, dependiendo, siempre combinándose con los coeficientes A y C, ¿no? Y mientras que el valor de C, exactamente igual que la función lineal, lo único que nos va a indicar es en qué valor corta al eje Y. Entonces, de acá, que nosotros vamos a poder ordenarnos, ¿sí? el problema de las funciones cuadráticas, que tiene que ver con prestar atención a la expresión y deducir bien cuáles son los coeficientes. Eso es, gente, eso es fundamental. Cuando tenemos funciones cuadráticas, como tienen un poco de mayor complicación, es un poco más complejo que la función lineal, lo bueno de esto es prestar siempre atención a los coeficientes, porque uno, si del vamos ponen mal el signo de coeficiente, ya está mal la resolución del ejercicio. Entonces, es bueno siempre prestar atención en esto que yo les decía recién. Acá. Si nosotros tenemos f de x igual a... Dame un segundo. Perdí la hoja que estaba viendo recién. Acá. X cuadrado más x menos 2. Entonces, de esto, siempre es bueno decir, bueno, ¿cuáles son los coeficientes? A es 1. B es 1. Y C es menos 2. Con esto, identificando bien los coeficientes, después, lo que es la determinación de las raíces x1 y x2, uno lo va a reducir muchísimo la chance de cometer un error por cuentas, porque ya después el álgebra que hay que hacer acá no es muy compleja, es identificar bien los coeficientes y reemplazar. Entonces, siempre es bueno escribir la fórmula. Y acá, hacer un reemplazo. Reemplazamos. ¿Quién es B? 1. Entonces es menos 1. Más menos. Escribimos el discriminante. Y nos va a quedar 1 menos 4 por 1 por menos 2. Acá,
como tenemos menos 4 por menos 2, este valor nos va a quedar, la raíz esta va a ser 1 más 8, es decir, 9. Es decir, la raíz esta nos va a quedar 3. Todo esto dividido 2 por 1. 2. Entonces, cuando uno va resolviendo la ecuación a partir de determinar la raíz, recordemos que cuando uno escribe esto dice, para poder determinar raíces, f de x tiene que ser igual a 0. Uno tiene que plantear la condición de que la raíz es cuando y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, de ahí uno puede escribir Bhaskara. Luego, acá tenemos la, bueno, de acá despejamos menos 1 más 3 sobre 2, menos 1 menos 3 sobre 2, y obtenemos los dos valores de las raíces. Esperen que voy de vuelta acá, para seguir un poco con esto que les estoy mencionando. Entonces, como bien había dicho uno de ustedes hace un rato, el vértice, si conocemos el valor de las dos raíces, la mitad, ¿sí? El promedio de esos dos números, nos va a dar el eje de simetría, ¿sí? De la campana, de la parábola. Y en ese eje de simetría es donde va a estar el X vértice de nuestra parábola. Entonces, una posibilidad es calcular el vértice a partir de la misma expresión de Bhaskara, en donde ya nos queda definido el menos b sobre 2a, ese es el valor del vértice, como está acá escrito, miren. O simplemente conociendo las raíces, eso depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Yo, siempre para evitar hacer muchas cuentas, si ya de Bhaskara, uno escribe Bhaskara porque lo tiene que escribir para poder obtener el discriminante y la raíz, ya de ahí obtiene este coeficiente. Entonces, es una cuenta menos en vez de sumar las dos raíces y dividir, pero lo podrían hacer también, es lo mismo. Conociendo el valor de X vértice, se reemplaza en la función y se obtiene el valor de Y vértice, es decir, el punto vértice. ¿Sí? Con el valor de las raíces, uno obtiene toda la información para graficar la parábola. Toda la información. Ahora, a modo... le vamos a agregar una cosa más a lo que es una descripción. Una pregunta que yo les puedo hacer en un examen es la siguiente, es decir, tengo la cámara apagada, perdón. Una pregunta que se les puede hacer en un examen es, a partir de la función cuadrática que se les da, yo les doy la función cuadrática, la misma de recién, la función cuadrática que estábamos viendo recién, por ejemplo, y les pregunto, ¿cuáles son las raíces? ¿Cuál es el punto vértice? Y después les digo, ¿cuáles son las dos formas posibles, además de lo que es la forma analítica, de representar a la misma función? Existen dos formas, que es la forma canónica, que a la función se la escribe en función de lo que es el X vértice y el Y vértice, y la forma factorizada, que depende de las raíces. Esto es una forma de trabajar siempre con polinomios. Cuando uno tiene polinomios de muchos órdenes y conoce las raíces de todo, conoce las raíces de ese polinomio, uno lo escribe a partir del producto de esas raíces. Y ahora lo que yo les quería mostrar acá es justamente este ejemplo. Donde nosotros recién en el ejemplo este que está acá arriba, en este, que era el que escribimos recién, el que estaba resolviendo recién en el pizarrón, podemos calcular el valor de las raíces, que nos da 1 y menos 2, y además obtuvimos el punto vértice, que es menos 1/2 y 3/4. Conociendo el punto vértice, uno puede escribir lo que es la forma canónica, que es esta. Y conociendo las raíces, uno puede escribir la forma factorizada. Vamos a hacerlo. Y se los voy a escribir acá para que no haya confusión. Sea f de x una función igual a ax al cuadrado más bx más c. Esto es una función cuadrática. Escribir esto
es lo mismo que escribir A por x menos x1 por x menos x2. Y escribir esto es lo mismo que escribir la forma canónica, que es aquella que depende de los valores del x vértice y del y vértice, ¿sí? Que es A por x menos x vértice al cuadrado más y vértice. Ahora, esto, cuando uno conoce la expresión de la función y conoce los datos, esto es un número, esto es un número, esto es un número y esto es un número. De manera tal que la única, siempre, esto yo se los digo para que no haya confusión, la única incógnita en las funciones cuadráticas o en las funciones es la variable x. Sí, o variable x o la variable que ustedes estén llamando en el problema. No es que van a aparecer más incógnitas. Esto, escribir esto, o escribir esto es exactamente lo mismo. Vamos a ver qué es lo mismo. Entonces, habíamos dicho. Profe, la canónica sigue siendo función de X. ¿La quién? No te escuché. La canónica, Claro. La la forma canónica, canónica. la canónica, que es la que Sí. depende del x vértice y del y vértice, tiene a la variable x acá. Sí, Esto, escribir x menos x vértice, es una forma, ¿sí? Factorizada de escribir una diferencia, una diferencia en un punto. Que en este caso, la única incógnita es esta. Esto es un dato, esto es un número, y esto es otro número. Entonces, siempre la única variable es x. Lo mismo acá, la variable x está acá y la variable x está acá. Ahora yo lo que quiero hacer es que ustedes, lo vamos a hacer juntos, pero quiero que ustedes hagan, escriban, digamos, la solución de una ecuación, y a partir de encontrar las raíces y el punto vértice, reescriban a la expresión general de la función y vean que llegan a lo mismo. ¿Entienden? Y hay una cosa en general, una cosa en común en todas ellas, que siempre el coeficiente A va a multiplicar a la expresión. Siempre. El coeficiente A es como, no se puede olvidar, está siempre en todas las expresiones, ¿sí? Mientras que el B y el C no necesariamente no, pero el coeficiente A sí, es el que, porque es en el coeficiente A es en el que va a estar la forma de la parábola, ¿sí? Si la concavidad la va a dar ese coeficiente. Entonces, tiene muchísima importancia en lo que es la gráfica. Bueno, de acá voy a tomar esto de vuelta y vamos a poner que f de x, vamos a cambiar de color, f de x igual a x al cuadrado más x menos 2, dije más x menos 2, que si bien lo escribí, bien. Cuando hacemos Bhaskara, como hicimos recién, lo que obtenemos son las dos raíces. x1 igual a, ¿cuánto era? 1, y x2 igual a menos 2. Acá encontramos los valores de nuestras dos raíces. Y además, el punto vértice va a ser igual a, era un medio era, menos un medio, punto y coma, 3/4. Entonces,
vamos a escribir a la forma factorizada primero. La forma factorizada es aquella que se escribe a partir de conocer sus raíces. Es decir, que f de x lo vamos a escribir como a x1 x2. Y esto es igual a poner 1 por x menos 1 por x menos 2, es decir, más 2. Y acá tenemos un producto de todas cosas. Esto está multiplicando, pero esto es un 1. Entonces, ya directamente es inalterable a todo esto. Y acá vamos a hacer la distributiva. Vamos a tener que hacer x por x primero y x por 2 después. Menos 1 por x primero y menos 1 por 2 después. De manera que esto nos queda x al cuadrado más 2x menos x menos 2. Esto es igual a escribir x al cuadrado más x menos más x menos 2. Y lo que encontramos al resolver esta distributiva es que obviamente nos va a dar lo mismo que hicimos antes. Es una simple forma de corroborar que está bien hecho la determinación de las raíces. ¿Por qué? Porque la forma factorizada tiene que ser exactamente igual a la forma analítica. ¿Sí? Y por último, nos queda lo que es la forma canónica. Que la forma canónica, f de x, va a depender de a, va a depender de la diferencia entre la variable y el x vértice, esto al cuadrado, y se le va a sumar el y vértice. Y esto lo podemos hacer, lo resolvemos. Vamos a poner 1 por x menos 1 medio, dijimos que era. Entonces nos queda más 1 medio al cuadrado. Más 3 cuartos. Y acá tenemos un cuadrado del binomio. ¿Cómo hacíamos el cuadrado del binomio? Profe, perdón, a mí el y vértice me da menos 9 cuartos. Epa. A ver, ¿por qué? Menos 9. Déjame ver. Esto queda un cuarto menos 1 medio menos 2. No. A ver. Vamos a hacerlo acá. Un cuarto menos 1 medio menos 2. Esto es igual a poner 4. 1 menos 2 menos 4. ¿Por qué? Puse otra cosa. ¿Por qué puse otra cosa? A ver, pará. No, gracias, che, no había visto el chat, no había escuchado. Déjame ver un segundo. ¿Por qué? Ah, porque me confundí. Acá fue un error mío. Bueno, para no variar. Acá escribí yo mal. Por eso puse otra cosa. Está bien lo que pusiste. El resultado. Vos me dijiste menos 9, no igual, esto habíamos dicho que era
un cuarto menos un medio menos 2. No, es menos 5 cuartos. Igual, pero está bien que me lo corregiste. De hecho, nos iba a dar mal. Vamos a ponerlo bien. Pongo acá. Y esto es, claro, acá está, menos 5 cuartos. Vengo acá y corregimos esto para no tener menos 5 cuartos, para no tener problema. Y ahora les pregunto de vuelta, ¿cómo hacemos el cuadrado del binomio? Acá está, sí, acá estoy viendo el chat. Gracias. Admin. ¿Quién es admin? Bueno, no importa. Díganme, por favor, cómo hacemos el cuadrado del binomio. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Cuadrado del primero más el doble producto, el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Perfecto. Perfecto. Bueno, esto sería x, porque nos queda 2 por x por un medio, el 2 se va con un medio, y esto nos queda menos 5 cuartos. Que esto tiene mucha lógica, porque cuando hacemos menos 5 cuartos, miren lo que queda. X al cuadrado más x más un cuarto menos 5 cuartos. Y esto, que es una suma de todos números, menos 5 más 1 es menos 4 sobre 2. Claro, a mí me da menos 9 cuartos en realidad, por eso, porque tiene que dar Tenés después menos razón, 2 el valor de C. tenés razón, es 9, que es 2. Pero a ver, pará, ¿por qué sumé mal? Uf, yo estoy medio quemado. Déjame ver dónde metí la pata, porque. Eh, por 2. Ay, qué boludo que soy. Ahora sí. Menos 9. No había visto el 2. Dale. Acá es 9. Acá es 8. Acá es 8, menos 2, menos 10, más 1, menos 9. Piqui. Gracias, ahora sí. Ahí está, buenísimo. No, se me chispoteó. Bueno, y ahí nos queda. Bien, menos 9, cuarto. Bien. Entonces, las formas canónicas, las formas factorizadas, son otra forma de expresar a la expresión analítica, ¿sí? A lo que es la forma general. Y con esto, estas son otras dos cosas que cuando uno va va practicando en ejercicios de cuadráticas, se les puede pedir, digamos, a partir de las raíces. Uno les da las raíces, yo le puedo decir, bueno, las raíces de esta ecuación son menos 5 y menos 2. ¿Cuál es la función cuadrática? Entonces, uno tiene como que tratar de ir para atrás, ¿viste? O puede ser, dependiendo del ejercicio, ahora pienso por decir, después les tengo que subir algunos ejercicios así de cuadráticas para que practiquen y los tengan a mano. Así que eso lo hago después. Y ahora, bueno, ¿qué hora es? Son las 8 menos 5. Miren, acá les estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Esperen que no sé si están viendo la. Sí, se ve la pantalla. Miren, en el tema de función cuadrática, esperen que cierro las ventanitas que están al costado porque si no me tapo todo y no veo. Hay un tipo de ejercicio que puede parecer quizás un poco difícil al principio, que es un poco confuso, pero
realmente no tiene mayor dificultad, pero sí es una actividad buena para hacer y para interpretar como temas de geometría, ¿sí? Tiene que ver con ese asunto. Como después de esto vamos a ver trigonometría, me pareció que está bueno incluirlo como un tipo de ejercicio dentro del tema de funciones cuadráticas, ¿no? Que miren, dentro de lo que es una campana, una función cuadrática, hay un punto, o hay varios puntos, pero hay un punto que se identifica, ¿sí? Como el foco. ¿Vieron? De hecho, esto tiene un montón de aplicaciones. A ver, nuestra vista, cuando uno dice el punto foco, mucho tiene que ver con estas cosas también, se usa en distintos aspectos de la ciencia, pero vamos a ver un ejemplo puntual, un ejemplo concreto, con un ejercicio cualquiera. ¿Qué dice? Yo acá les defino el foco, que es este punto verde que está acá. Digo, punto fijo de referencia, que no pertenece a la parábola, y que se ubica en el eje de simetría, ¿no? Al interior de la concavidad de los brazos de la misma. Y a una distancia, acá P, una distancia X, una distancia cualquiera, del vértice, del punto vértice. Después, siempre se va a definir, por definición, una directriz, es una recta perpendicular, ¿sí? Al eje Y, que se ubica a una distancia P, a la misma distancia que se ubica el foco del vértice. Y fuera de los brazos de la parábola. Es exactamente lo que se ve acá en el dibujo. El foco es un punto interior a la parábola que se encuentra a una cierta distancia del vértice, y una recta directriz es una recta que corta al eje Y por fuera de la parábola y que se encuentra, la distancia mínima que tiene al punto vértice es la misma distancia de la que hay al foco. Y acá es donde uno define dos cosas, que es cualquier punto de la parábola, cualquier punto que uno tome de la parábola, de acá, se va a encontrar a la misma distancia del foco y de la directriz. La recta directriz, cuando uno estudia las distancias que existen entre cualquier punto del foco y de la directriz, son las mismas. ¿Por qué? Porque las distancias al punto vértice, al punto más, sería al mínimo o al máximo de una parábola, es la misma. ¿Sí? Y acá hay un ejercicio que es, ¿cómo calculamos la ecuación de la parábola en estos casos? ¿Por qué? Porque hay una actividad que es, así como vieron que nosotros hoy estuvimos viendo, yo les doy la parábola. Yo les doy la parábola y les digo, la función de la parábola es f de x igual a x al cuadrado más x menos 2, por ejemplo. Pero otra actividad es que yo no les doy la función de la parábola, sino que les doy datos, les doy información con respecto a la que tiene que ver con la parábola, como es el foco de la directriz, que están vinculadas para que ustedes calculen la expresión de la parábola. De hecho, vieron cuando uno escucha, por ejemplo, astigmatismo. No sé, les doy un ejemplo, no sé si alguno de ustedes usa lentes o tiene lente de contacto o ha tenido alguna vez, ha visto cómo se crean estas cosas. El foco, de lo que es el nervio óptico y el foco de nuestro ojo, tiene que ver, la forma, todos los ojos son distintos, digamos. Pero uno no sabe bien cómo es la curvatura, la función que tiene nuestro ojo. Pero uno lo que sabe es, haciendo, que los médicos te estudian, hacen el fondo de ojo, hacen distintas cosas, y estudian a la distancia que está el foco, y de esa forma lo que hacen es recrean la función necesaria para que eso se acomode, digámoslo así. Se los estoy diciendo de una forma re bruta, pero para que entiendan a lo que me refiero, con unas aplicaciones técnicas de este tema, ¿no? Con una de las aplicaciones. Entonces, a partir de esto, acá les pongo un ejemplo bien detallado, ¿no? Para que lo veamos, y se los voy a contar así, y lo vamos haciendo juntos y lo vamos charlando juntos. Miren, acá les doy la coordenada del foco. Digo, si tenemos no sabemos la forma de nuestra función cuadrática, no la conocemos. Pero sabemos el punto foco y además sabemos el valor en Y
que corta nuestra recta directriz. Y les digo, con estos datos encuentren la ecuación de la parábola. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, vamos a usar las definiciones matemáticas de distancia. Uno dice, si cualquier punto, este punto de la parábola, el punto x0 y el y0, es un punto genérico, ¿sí? Se encuentra a la misma distancia del foco que de la recta directriz, uno lo que dice es que podemos plantear una igualdad entre lo que es la expresión de distancias hacia un punto y hacia otro punto. Acá es donde aparece otro tema que tiene que ver, digamos, otro tema no, es el concepto de Pitágoras. ¿Vieron? Cuando uno dice cateto, la hipotenusa es igual al cateto mayor, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado menor más cateto al cuadrado mayor. En este tema, uno usa aspectos de geometría para estudiar distancias. Y lo que uno encuentra es que los catetos están vinculados y relacionados con una componente mayor que es la hipotenusa. Y siempre podemos encontrar relaciones entre un lado y otro lado, vinculándonos con la hipotenusa. Y eso es lo que se define acá. Es lo que se define acá. Entonces, los datos que vamos a usar son los de el foco y los de la directriz. Y entonces, ¿qué sabemos? Que respecto a un punto X cualquiera y a un punto Y cualquiera dentro de nuestra parábola, las distancias con respecto al foco y a la directriz van a ser las mismas. Y entonces lo que usamos es justamente esa distancia. Uno dice, para estudiar la distancia que hay de un punto genérico al foco que está en la coordenada 2, 5, se hace una diferencia. Dice, bueno, x de mi parábola menos la x del foco al cuadrado, más la y de la parábola menos la y del foco al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. A esa d de distancia al cuadrado. Entonces, se plantea una igualdad, se hace lo mismo con y. La ventaja de tener la directriz es que no tiene, la directriz es toda una recta en y, que no tiene componente en x, entonces uno lo que dice es, en este caso, el término x no está. Y lo que se plantea después es igualar las distancias de la directriz y del foco para poder armarnos una ecuación y poder despejar así la ecuación, que cumple con esta igualdad, que esa ecuación no es nada más ni nada menos que la ecuación de la parábola. Bueno, y acá se resuelve y se encuentra un punto, que se encuentra la ecuación de la parábola que satisface con nuestro problema, digamos. Y esta es la función de la parábola que satisface al foco y al vértice. Bueno, y acá terminaba esto con esta actividad que les daba. Yo lo que les quería mostrar es que, perdón, profe, ¿podría explicar por favor de nuevo lo del foco? Sí, ahí lo explico, Fede. Perdón, justo estaba terminando de explicar, no tenía el chat abierto porque si no no veo la pantalla. Bien. Profe, queda 1 minuto. Ah, bárbaro. Hagamos así. Antes de Nos escribir. desconectamos. Denme un segundo que voy al baño y en 5 minutos volvemos. Así terminamos. Dale, profe. Les explico esto, vemos otro ejemplo y lo vemos bien. Porque este está bueno ver este término de distancia y algunas cosas. Ahí va.